Hola, bienvenidos a otra serie de vídeos sobre unidades de los módulos de la licencia B1 y B2 para el módulo de Fundamentos de Electricidad. Vamos a ver la unidad 17, que es en la que se trata a los generadores de corriente alterna, los generadores AC. Así que bueno. Ya estudiamos cuando vimos los de corriente continua que cuando hacemos girar una espira en el seno de un campo magnético me aparece una onda senoidal, ¿vale? Se me induce una onda senoidal en esa espira que está girando en el seno de ese campo magnético debido a que las variaciones que percibe de flujo magnético las convierte, por así decirlo, en una diferencia de potencial, en una tensión inducida. Vemos aquí en esta animación, bueno, pues que según va girando la espira, en cada uno de sus extremos, que ahora van a estar separados, o sea, va a estar este extremo de la espira, está unido a este casquillo de aquí, y este otro extremo de la espira está unido, soldado a este otro casquillo de aquí. Y mediante dos escobillas sacamos esa corriente. Bien, pues esa corriente que vemos aquí, unas veces va en un sentido y otras veces va en otro, ¿vale? Tenemos una corriente alterna. En concreto va a tener una forma senoidal, que ya hemos estado estudiando en estas unidades ampliamente. Bueno, tenemos dos posibles configuraciones. Uno es los generadores de inducido rotatorio. ¿Qué es esto que hemos estado viendo? O sea, el inducido, donde se inducen, donde aparecen las corrientes, es lo que está girando. Y el campo magnético que vemos aquí está fijo. Este sur está quieto aquí, este norte está quieto aquí. ¿Sí? Bueno, esta no es una configuración habitual. La vamos a ver como generador auxiliar, podríamos decir, o alternador auxiliar, como máquinas auxiliares, pero no como la máquina principal, que son los generadores de campo rotatorio. Esto sí que es lo que se utiliza realmente, para generar grandes cantidades de potencia. En este caso, la espira inducida permanece estática y es el campo magnético el que gira. Pues sería una configuración que corresponde a esta figura de aquí. Tenemos las bobinas, mi bobina de inducido, que es esta, y luego continúa por aquí, por esta otra extensión polar. Esa es mi bobina inducida. Y ahora lo que gira es el campo magnético, por eso lo llamamos generadores de alterna de campo rotatorio, porque ahora es el campo magnético el que da vueltas. El principio de funcionamiento es el mismo, porque lo mismo me da que sea la espira la que esté moviéndose, la que esté girando, que sea el imán. Lo que me interesa es que esta bobina que sigue por aquí, note una variación de campo magnético, una variación de flujo magnético. En este caso sería con imán permanente. Esto me serviría siempre que yo aquí me dé igual la tensión que esté generando. O sea, esto por ejemplo es las dinamos estas de las bicicletas de toda la vida, pues es esta disposición. Lo que llamamos dinamo, Recordar que aquí dinamo llamamos a los generadores de corriente continua. Así que bueno, tendríamos esa disposición con imán permanente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo imán permanente, no voy a poder controlar fácilmente la tensión que tenemos en bornes de la bobina. Y nosotros tenemos que tener una tensión determinada. Pues si son 115 voltios, 115 voltios. Si son 28 voltios, 28 voltios, pero una determinada. No me vale tener unas veces, ¿no? En un sistema de 28, unas veces 17 voltios, otras veces 32. No puede ser en la gran mayoría de los casos, ¿Y cómo conseguimos esto? Bueno, pues con un electroimán. O sea, ahora el campo magnético, mi campo magnético rotatorio, ya no lo consigo con un imán permanente, sino que le enrollo una bobina y mediante dos escobillas le meto una corriente a ese rotor. Ese rotor, pues ya os voy diciendo, luego lo volveré a repetir, siempre tenemos que meter aquí corriente continua. En el rotor siempre tenemos que meter corriente continua. O sea, la intensidad que llamamos de excitación que metemos en estas bobinas de excitación o inductoras tiene que ser siempre corriente continua, no hay excepción. Corriente continua, pues de una batería, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos con excitación independiente. Y lo que es más habitual son autoexcitados, como este que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir autoexcitado? Que de la propia corriente que genera, de la propia tensión que genera, cogemos parte para meter a la bobina de excitación. Como a la bobina de excitación siempre tiene que llegar corriente continua, pues simplemente lo hacemos pasar a través de un rectificador que me convierta esta corriente alterna en una corriente continua para que esto funcione
como tiene que funcionar. Repito, siempre la intensidad de excitación, la corriente de excitación es corriente continua, siempre. Y bueno, también vemos aquí el detalle de nuestra resistencia de regulación, que ahora vamos a ver. Y bueno, eso. En la actualidad, como os comentaba, todos los generadores de corriente alterna que están equipados en las aeronaves son de este tipo, o sea, de campo rotatorio. Y solo veremos los de inducido rotatorio como elemento auxiliar de generadores complejos, ¿sí? Pero la forma habitual de generar la corriente, grandes cantidades de corriente, de energía, es mediante generadores de alterna de campo rotatorio. Recordadlo. Y bueno, para introducir la corriente en la bobina de excitación, seguimos dos estrategias. Primero, lo podemos hacer con escobillas, como son las figuras que hemos estado viendo, o sea, con unas escobillas, yo meto la corriente en el rotor, esa corriente de excitación, esa corriente que hemos dicho, corriente continua. Esto lo hacemos en generadores de baja potencia. Y vamos a poder también, en vez de meter la corriente por contacto eléctrico en el rotor, la vamos a poder inducir, de tal manera que no vamos a necesitar escobillas ni nada, no vamos a necesitar tocar eléctricamente el rotor, ¿vale? La vamos a inducir como cuando tenemos un transformador, que la bobina de primario induce la energía en la bobina de secundario y no están conectadas eléctricamente. Aquí vamos a hacer algo muy similar, nos basamos exactamente en lo mismo, en la inducción electromagnética. Con escobillas, pues lo que estábamos viendo, este de aquí, tenemos un generador autoexcitado porque cogemos la corriente de excitación de la propia que genera y con escobillas, que sería esta escobilla de aquí y esta escobilla de aquí, que deslizan sobre dos anillos colectores, que son los encargados de recibir la corriente para que vaya por la bobina de excitación y después sacarla, por así decirlo, ¿de acuerdo? O sea, por una escobilla entra la corriente y por la otra sale. ¿Sí? Vale. Cuanto mayor sea la intensidad que tenemos en estas bobinas, la intensidad que pasa por aquí, tanto mayor será el campo magnético que me aparece en el rotor. Y cuanto mayor es el campo magnético que me aparece en el rotor, mayor será la tensión que tenemos en mis bobinas inducidas, estas bobinas del estator. Recordad que nosotros queremos controlar esa tensión de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para controlar la tensión de salida? Controlar el campo magnético que tenemos en el rotor. ¿Y cómo controlamos el campo magnético del rotor? Con la intensidad que circula por su bobina. Y a su vez, ¿cómo controlamos la intensidad que circula por una bobina? Pues le vamos a poner una resistencia en serie. Si esa resistencia aumenta, la intensidad que pase por la bobina será menor. El campo magnético será menor y la tensión aquí será menor. Obviamente, tendremos que poner algún elemento que me detecte la tensión de salida. De tal manera que si, por ejemplo, queremos regular a 28 voltios, aquí, en un momento dado, si la tensión es 27, deberemos de tener un sistema automático que me ajuste esta resistencia. ¿Cómo me la va a ajustar? Pensarlo un momento. Si aquí la tensión es demasiado baja, esta resistencia tendrá que, bien, disminuir. Si aquí disminuye la resistencia, pasa más intensidad. Si pasa más intensidad, este campo magnético se hace más grande. Y si este campo magnético se hace más grande, aquí la tensión sube. Y pasamos de esos 27 que teníamos a 27,5, a 28, 28,5, 29. Ahora la tensión es excesiva. Vamos a necesitar algún elemento que me detecte esa tensión excesiva. ¿Y qué tenemos que hacer entonces en este caso? Subir el valor de este reostato que tenemos aquí, de esta resistencia variable. Al subir el valor de esta resistencia pasará menos intensidad. Si pasa menos intensidad, el campo magnético que tenemos en el rotor se hace más pequeño. Y si el campo magnético del rotor es más pequeño, la tensión en estas bobinas, inducida en estas bobinas, baja. ¿Y qué teníamos? 29 voltios, pues ahora baja a 28, 27,5, 27. Otra vez es una tensión demasiado baja. ¿Entendéis? Eso es lo que va a estar haciendo el regulador. Nosotros en esta parte, en el módulo 3, Fundamentos de Electricidad, no vemos ese elemento sensor de tensión. Ya lo veréis en la parte de sistemas, del sistema eléctrico, del ATA 24. ¿Vale? Pero que sepáis que cómo se regula la tensión o cómo conseguimos que la tensión sea constante a la salida del generador,
con el regulador de tensión, las resistencias que llamamos de campo o de regulación. Si la tensión es excesiva, el valor de esta resistencia aumenta para que pase menos intensidad, baje el campo magnético y baje la tensión. Si la tensión es demasiado pequeña, esta resistencia baja para que pase más intensidad, aumente el campo magnético y aumente la tensión. Ese mecanismo es importante y es lo que tenéis que saber ahora. O sea, ¿qué es lo que hace el regulador? ¿Cómo lo hace? Eso queda para el módulo 11, en donde se ve en el ATA 24 toda la parte de generación y demás. No es muy complicado la regulación, pero bueno, no lo vemos en este módulo. Y eso, la regulación de tensión se controlará la intensidad que recorre el inductor con su resistencia de regulación o de campo, exactamente lo que os he contado, ¿vale? Me he adelantado un poco. Bueno, en función de dónde se conecte la bobina de excitación, se pueden tener generadores con excitación independiente o autoexcitados, como hemos visto. Pero siempre teniendo en cuenta lo siguiente, os lo remarco, os lo vuelvo a decir, la bobina de excitación siempre se alimenta con corriente continua, o sea, en el rotor, en esa bobina de excitación, en la bobina inductora, siempre vamos a tener corriente continua, siempre, no hay excepción. Cuando os lo pregunten, aquí tenéis la respuesta. Y bueno, este tipo de generadores con escobillas se utilizan para aplicaciones de baja potencia. Por ejemplo, nos lo podemos encontrar en aviación ligera. Los alternadores, o los de un coche, un automóvil, el alternador es este tipo de generador. Es un generador de alterna con escobillas que antes de su salida le colocamos una placa rectificadora. De tal manera que directamente me da corriente continua. ¿Vale? Le ponemos un puente rectificador. Y en aviación ligera son del tipo que nos vamos a encontrar. Estos generadores de alterna con escobillas. ¿Vale? Vemos aquí. Y bueno, ya hemos visto, ya hemos hablado cómo rectificamos la corriente para meterlo a la excitación. Pues mediante, en este caso tenemos un puente rectificador. Como es un generador monofásico con un puente de Graetz que vemos aquí, simplemente rectificamos. Cuando es un generador trifásico, que es como os digo que son los que tienen los automóviles o las avionetas, tenemos 3 bobinas. Nada, simplemente en vez de tener un puente monofásico, pues tenemos un puente trifásico para meter corriente continua en la excitación. Pero sería exactamente lo mismo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos esta figura en donde podemos ver las partes internas de este tipo de alternadores. Ya os digo, son generadores de alterna internamente, pero justo antes de su salida tienen un puente de diodos, de tal manera que me convierten la alterna que generamos en una corriente continua para alimentar los equipos de a bordo, tener la batería cargada y ese tipo de cosas. Bueno, hasta aquí este vídeo. Un saludo.